Buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo número 7 y hoy les vamos a hablar acerca del síndrome de dificultad respiratoria. Nuestro equipo está conformado por Andrade Palomares, Benítez Vargas y Reta García. El síndrome de dificultad respiratoria es un cuadro respiratorio agudo que afecta casi exclusivamente a los recién nacidos pretérmino. La inmadurez del pulmón del pretérmino no es solamente bioquímica o déficit de surfactante pulmonar, sino también morfológica y funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha completado en estos niños inmaduros. El pulmón con déficit de surfactante es incapaz de mantener una aireación y un intercambio gaseoso adecuados. En su incidencia gravedad encontramos que esas aumentan al disminuir la edad gestacional, sobre todo en los menores de 32 semanas, siendo un 50% entre las 26 y las 28 semanas. La incidencia es mayor en lo que son varones nacidos por cesárea y segundos gemelos. Sus síntomas son principalmente al nacer, donde encontramos quejido, aleteo nasal, tiraje costal y cifoideo, cianosis en aire ambiente y dificultad respiratoria, ya sea moderada o severa. Aquí encontramos alteraciones de la función mecánica del pulmón y cianosis secundaria por anomalías del intercambio gaseoso. Esta va a progresar durante las primeras 24 horas de vida, teniendo una máxima intensidad durante las 24 y las 48 horas en ese lapso y va a tener una mejora durante el tercer día de vida cuando son casos no complicados. Como bien sabemos, en la actualidad el cuadro clínico es muy recortado debido a la administración precoz de lo que es el surfactante y al soporte respiratorio. Bueno, el surfactante es una compleja estructura de agregados macromolares de proteínas, fosfolípidos y carbohidratos, que es el componente principal, la fosfatidilcolina, donde va a representar un 70% de los lípidos, un 60% de ella en forma de dipamiltoil, fosfatidilcolina, donde el principal componente del surfactante pues es reducir la tensión superficial de interfase aire-líquido alveolar. Encontramos 4 proteínas asociadas al surfactante, la SPA, SPB, SPC y SPD. La SPA ayuda a intervenir en la secreción y en el reciclaje del surfactante y en la estabilización de la mielina tubular, aumentando así la actividad y mejorando las defensas del huésped. En la SPB va a aumentar la acción superficial de los fosfolípidos, facilitando lo que es el reciclaje por los neumocitos tipo 2 y su déficit va a causar un cuadro de dificultad respiratoria en el recién nacido a término. En el SPC encontramos un aumento en el reciclaje de fosfolípidos, habiéndose descrito una enfermedad pulmonar asociada a lo que es a su déficit, y en la SPD no es conocida, pero su presencia lo que nos va a ayudar es que su presencia va a facilitar la rápida distribución del surfactante en la interfase aire-líquido. La fisiopatología. La fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria inicia principalmente con la producción del surfactante pulmonar, que este se lleva a cabo en los neumocitos tipo 2. Un déficit de surfactante nos va a producir, nos va a dar como resultado que haya una tendencia al colapso alveolar, lo que produce una alteración o una atelaxia progresiva con un cortocircuito circulante intrapulmonar que lleva a una hipoxemia creciente. Esto nos va a provocar la pérdida o la disminución de la capacidad residual funcional y la dificultad para la ventilación y alteración de la relación ventilación-perfusión, junto con una disminución de la distensibilidad pulmonar, la cual es que hace que el pulmón se vuelva más rígido y tienda fácil y rápidamente al colapso, aumentando el trabajo y esfuerzo respiratorio. La alteración de la relación de ventilación-perfusión va a provocar una cianosis en el neonato. Esta cianosis se va a producir por una hipoxemia secundaria a las alteraciones antes mencionadas y se retiene
o va a haber una retención de dióxido de carbono por una hipoventilación alveolar. Esto nos va a producir una acidosis mixta, que aumenta las resistencias vasculares pulmonares y aumenta la hipoxemia. Esto va a hacer que se vaya a agravar el cuadro del síndrome de dificultad respiratoria. El diagnóstico. Nuestro diagnóstico se va a basar en los antecedentes, datos clínicos y en el aspecto radiográfico de los pulmones. En la evolución natural de la enfermedad aparecen los cambios típicos, aunque no patognomónicos, del síndrome de dificultad respiratoria, los cuales son una disminución del volumen pulmonar o pacificación difusa de los campos pulmonares, con un moteado fino de aspecto de vidrio esmerilado y una presencia de broncograma aéreo. Durante la valoración, la presencia de complicaciones como efisema intersticial, neumotórax, no se tienen que tomar como a la ligera, ya que esto con el tiempo nos puede llevar a una evolución de una enfermedad pulmonar crónica. Otra herramienta muy útil para la evaluación, para nuestro diagnóstico, es la escala o el test de Silverman-Anderson. Este nos va a ayudar a descartar signos de insuficiencias respiratorias en el neonato. Aquí la puntuación que nos va a indicar que todo está normal es 0, mientras si llegamos a una puntuación de 10, significa que allá hay una dificultad respiratoria severa. Algunos de los signos que se toman en cuenta son el movimiento tóraco-abdominal, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. Para la interpretación de esto nos va a mostrar que cuando tenemos un puntaje de 0 es de que no tenemos dificultad respiratoria. Mientras que de 1 a 3 hay una dificultad leve, de 4 a 6 una dificultad moderada y de 7 a 10 o mayor de 10 nos va a dar una dificultad respiratoria severa. Los cuidados. Los cuidados se deben de efectuarse en una unidad de cuidado intensivo neonatal o en la UCI neonatal. Aquí debe haber un personal de enfermeras especialmente entrenado que asistirá y controlará lo que pase y se realizará una monitorización de la temperatura cutánea, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, pausas de apnea, tensión arterial por oscilometría, una saturación transcutánea de oxígeno por pulsioximetría y en algunos casos la monitorización cruenta, que es la cateterización radial o umbilical. También en el diagnóstico nos van a ser útiles los gases arteriales, ya que son un buen indicador de la gravedad de la enfermedad, presentando los cuadros más graves una acidosis mixta con hipoxemia y retención de dióxido de carbono. El índice de oxigenación está definido como la relación de la inspiración de la fracción inspirada de oxígeno y la presión media de la vía aérea con la presión arterial. Es muy útil para juzgar la gravedad cuando el niño está sometido a ventilación asistida. Un índice de oxigenación mayor de 15 nos indicará una enfermedad pulmonar grave. A continuación podemos observar la fórmula para sacar el índice de oxigenación, que es la fracción inspirada de oxígeno más la presión media de la vía aérea por 100 dividido en la presión arterial. Dentro de las medidas de prevención, primeramente tenemos que se debe evitar el parto pretérmino. También se debe evitar la administración de corticoides prenatales en mujeres con riesgo de presentar un parto prematuro antes de las 35 semanas. ¿Esto por qué? Porque nos va a disminuir la incidencia de padecer este síndrome, así como la mortalidad y la tasa de hemorragia intraventricular. Va a producir un aumento en la síntesis
de dipalmitoilecitina, el cual ya comentaba anteriormente, es un fosfolípido componente principal de surfactante pulmonar, así como la remodelación y maduración de la estructura elástica pulmonar. La aplicación prematura de la presión positiva continua de las vías aéreas puede evitar la inactivación del surfactante, incluso cuando hay una cierta deficiencia. El tratamiento mejor evaluado en el cuidado neonatal es la administración traqueal del surfactante exógeno. Se va a producir una rápida mejoría de la oxigenación y de la función pulmonar, aumentando la capacidad residual funcional y la distensibilidad pulmonar, así como aumentando la supervivencia y la calidad de vida. La administración de este tratamiento puede ser de modo profiláctico en niños con riesgo de padecer este síndrome o terapéutico cuando se presenta algún dato compatible con esta enfermedad pulmonar. Se va a realizar en los más inmaduros, en menores de 27 semanas con un alto riesgo de padecer este síndrome grave y en los menores de 30 semanas que precisen la intubación en la sala de parto. El tratamiento se va a realizar de forma precoz en los que no se ha realizado profilaxis y presentan algún dato de síndrome de dificultad respiratoria. Va a ser una dosis inicial seguida de un máximo de 2 dosis adicionales de 2.5 mililitros de 6 a 12 horas desde la instalación de la primera. Si el paciente sigue intubado y precisa una fracción de oxígeno inspirado superior a 0.3. Otro tratamiento que nos va a funcionar mucho es la oxigenoterapia, en la cual se debe incrementar la fracción de oxígeno inspirado para mantener la presión parcial de oxígeno entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Esto pues evitando cifras elevadas para disminuir el riesgo de lesión pulmonar y retinopatía de la prematuridad. Esta se puede aplicar mediante diversos dispositivos como una carpa, una mascarilla o piezas nasales. La asistencia respiratoria, la presión positiva continua en las vías respiratorias se puede aplicar precozmente para evitar el colapso pulmonar. Esto va a favorecer la síntesis del surfactante y modificando el curso del síndrome. Permite una extubación rápida después de la instalación traqueal del surfactante o después de un periodo prolongado de ventilación mecánica, disminuyendo el fracaso de la extubación. Se va a aplicar de forma no invasiva mediante cánulas, pero preferentemente las binasales. Los ventiladores más empleados son los de flujo continuo, ciclados por tiempo y con límite de presión. Cuando los resultados de este tratamiento no son satisfactorios, es necesario utilizar elevadas presiones inspiratorias o el riesgo de fuga aérea va a complicar la evolución. Para esto, pues otro medicamento de gran utilidad es la ventilación de alta frecuencia, la cual consiste en aplicar volúmenes mínimos próximos al espacio muerto, a frecuencias superiores de 300 ciclos por minuto y aplicando una presión media de la vía aérea elevada para conseguir un óptimo reclutamiento alveolar. De nuestra parte, esto sería todo. Estas son las referencias bibliográficas de donde nosotros sacamos nuestra información. Muchísimas gracias.